Buenas noches con todos. Gracias por darse un pequeño espacio para aprender un poco. Mi nombre es Cristian. Actualmente soy parte de una organización que se llama Agile Quest. Soy OKR Transformation Consultant. Me dedico principalmente a trabajar mucho con OKRs, veo muchos procesos de transformación. Tiene la posibilidad de hacer OKRs en muchos lugares, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, Perú, México. Un poco lo que vamos a hablar en esta sesión va a ser a partir de mi experiencia, de lo que he venido aprendiendo sobre el tema de OKRs y cosas interesantes que seguramente se van a ir llevando. Creo que los OKRs son una apuesta interesante por llevar a los equipos a un nivel de negocio importante. Nosotros venimos trabajando de una cultura muy operativa en Latinoamérica. Creo que el trabajar hoy en día con OKR nos va a permitir principalmente abordar las cosas de una manera distinta, llevar al negocio a la mesa de conversación de los equipos. Creo que esas son las cosas más importantes que conocemos con OKRs. Dicho esto, no me gusta hablar mucho en realidad, así que la idea es que ustedes participen también y podamos hacer un espacio interactivo de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a trabajar con Menti para las personas que están por aquí en el Zoom, para las personas que se están conectando por Facebook. Los invitamos por favor a que puedan sumarse. Es fácil sumarse a Menti, lo único que tienen que hacer es entrar a www.menti.com, al código 83 74 47 7. Código 83 74 47 7. Entrando en www.menti.com, los invitamos a que se puedan sumar porque creo que va a ser interesante que podamos interactuar y seguramente vamos a aprender muchísimo mejor. ¿Sí? Así que los invito www.menti.com, el código es 83 74 47 7. Y quisiera saber un poco sobre qué experiencia tienen con OKRs, porque eso me puede llevar a profundizar más o menos en el tema, dependiendo de qué tanto conocen sobre esto y quizás podamos hablar sobre cosas bien interesantes. Entonces los invito, vamos a ver si hay algunas personas que se conectan por aquí a Menti, porque va a ser importante para poder... para poder trabajar. Aquí, ok, muchas gracias. A nivel de equipo, la mayoría, a nivel gerencia, a nivel organizacional, ok. Les cuento un poco. Yo vengo trabajando con OKRs más o menos unos 5 años, un poquito más, ¿sí? En el 2018 recuerdo que fue como que mi primera interacción importante con OKRs a partir de la enseñanza. Tuve la oportunidad de compartir una sesión en México, en el Agiles Latinoamérica, con el amigo Johnny Ordóñez, un capazo que hoy lidera el COE de Entity Data en Chile, y el amigo Carlos Gil. Fue nuestra primera interacción importante en OKRs. Recuerdo mucho esa sesión porque fue una sesión bastante intensa, hubo mucha gente, pero la mayoría de ellos, a pesar de estar en un entorno de agilidad, conocían poco todavía sobre OKR. No estamos hablando de 2018. Sí, creería que hoy en día en la pandemia ha acelerado mucho la necesidad de agilizar la estrategia, agilizar la forma en la que hacemos las cosas y buscar un nivel de eficiencia distinto. ¿Qué es lo que aprendimos de la agilidad? Yo vengo de ahí, ya tengo un poco más de tiempo haciendo agilidad en organizaciones, y una de las cosas que aprendí ahí es que los sprint, cuando trabajamos en entornos de agilidad, los sprint ayudan mucho a generar un sentido de urgencia importante para que para que los equipos puedan entregar valor en espacios más cortos de tiempo. Lamentablemente la organización no tiene o no tenía un espacio como ese, un espacio que nos permita a nosotros generar un sentido de urgencia importante para que podamos presentar o podamos alimentar o generar valor en periodos cortos. Generalmente nosotros organizacionalmente trabajamos en entornos anuales y dejábamos, como siempre, las cosas para el último, ¿no? Los últimos meses son los más intensos debido a que se terminan los planes, hay que gastar más presupuesto que muchas veces no tenemos o que muchas veces sobramos también. Entonces hay cosas que vamos a tener que ir mirando que de pronto los OKR pueden servir como un acelerador, ¿no? A mí me gusta llamar a los OKRs principalmente como
una forma de mover el elefante, ¿no? El elefante organizacional y hacerlo quizás un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque necesitamos entregar valor en periodos cortos de tiempo organizacional y que en un espacio alguien nos va a decir, nos va a preguntar qué es lo que hicimos o qué valor generamos en la compañía y seguramente tendremos que entregar algún resultado. Nos tocará correr quizá dentro de la organización para solucionar algunas cosas que antes teníamos quizás un poco más de tiempo para poder hacerlas. Entonces esto genera un sentido de velocidad interesante y una necesidad de entregar valor muchísimo más rápido. Ok, así que por ahí tenemos personas, la mayoría trabaja en equipo, gerencias, OKR, está bueno. Hace, como les decía, hace 4 o 5 años, muy pocas personas en Latinoamérica hablaban sobre OKRs. Hoy en día se ha vuelto una especie de Scrum incluso. Hay mucho conocimiento. Lamentablemente esto no es una metodología y no hay una información oficial de los OKRs, no hay un documento oficial de cómo hacer OKRs. Probablemente si encontramos 1000 organizaciones en Latinoamérica haciendo OKRs, esas 1000 organizaciones tienen formas distintas de hacerlos. Entonces no hay todavía una información que de pronto sea como que transversal. Hay ciertos aprendizajes, hay ciertos entendimientos, pero no necesariamente toda esta información es común, ¿no? Entonces hay algunas cosas que vamos a tener que construir seguramente. Dicho esto, por ahí tenemos, ok, más o menos vamos a ver cómo vamos avanzando. Esta sesión va a buscar ser más de introducción, ya les había hablado un poco de mí, tenía la posibilidad de viajar un poquito y hacer OKRs en muchas organizaciones, principalmente en banca, que es diría que el entorno, el sector donde más se ha movido el tema de OKRs. Aquí en Perú, el BCP es uno de los pioneros haciendo OKRs. Por ahí hay intentos en Interbank, por ahí internos en el BBVA también. Sé que en Telefónica también hay intentos de hacer OKRs, así que por ahí como que se está haciendo cada vez más común esos términos, ¿no? Pero alguien me dirá, alguien que no sabe o ha escuchado de OKRs, mira, ¿qué son OKRs? Los OKRs son las siglas de un protocolo de trabajo, las siglas que significan objetivos y resultados clave. Diría yo que es una nueva forma de gestionar a partir de objetivos que de alguna u otra manera busca un sistema más ágil de gestión. Nosotros veníamos de la gestión tradicional por KPIs, seguramente muchos de ustedes han escuchado. Estos OKRs es una evolución y viene más o menos desde el 50, no son de ahora, ¿no? Peter Drucker con los MBOs es uno de los promotores o precursores de los OKRs. Y no fue hasta que Andy Grove fue el que definió la palabra o que definió las siglas y empezó a trabajarlos de manera distinta, ¿no? Entonces, los OKRs no son una moda que ha venido hace unos años. Probablemente la pandemia lo aceleró, pero ya vienen más o menos trabajándose desde los 60 y son un conjunto de patrones, un conjunto de prácticas que vienen desde varios sectores, ¿no? Principalmente la industria. Sin embargo, ha tenido mucha fuerza cuando se hizo famoso ya allá por el finales o inicios de los 2000, cuando John Doerr saca un libro importante que se llama Mide lo que importa, que seguramente algunos de ustedes han escuchado, ¿no? Y que promueve la adopción en Google. Google es una de las empresas que hace OKRs, una de las principales, ¿no? Tenemos muchísimas, Cisco, Spotify, YouTube, Netflix, trabajan con OKRs en su modelo de gestión, ¿sí? Habiendo dicho esto, ¿qué conocen sobre OKRs? Los invito a que puedan explorar opciones y vamos a ver si podemos construir un concepto sobre esto. Les decía que hay muchas excepciones de OKRs como tal, significan objetivos y resultados clave. Pero ¿qué más? ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo? ¿Sabe de qué se trata? Nos pueden acompañar un poco con los comentarios por aquí. Como les decía, los OKRs surgen desde hace muchos años, no son nuevos. Muchas organizaciones han empezado a utilizarla ahora en pandemia. Se ha vuelto una especie de moda, diría yo, porque aún sigue siendo muy fuerte el poco entendimiento que tenemos de OKR, ¿no? En el trabajo que nosotros tenemos de acompañamiento, todos los días nos topamos con nuevas empresas que quieren hacer OKRs y que el concepto que les ha llegado de OKRs es bastante alejado de la esencia que tenemos en los OKRs, ¿no? Entonces,
Creo que son cosas que vamos a tener que ir manejando y que vamos a tener que ir mejorando seguramente con el paso de los años, ¿no? No sé si alguien se anima a soltar sí, un marco de trabajo genial ahí, por ahí, alguien, perfecto, muchas gracias. ¿Y alguien más se anima a algo? Por ahí es una metodología de gestión, nos dice Gabriel, es por aquí por interno, dice una metodología de gestión de trabajo o enfoque. Busca facilitar objetivos planteados por una organización y equipo. Ok, perfecto, muy bien, bastante bien, Gabriel. Por ahí nos dicen estrategias, ok, que alguien más se anima, una persona más y seguimos. Marco de trabajo, una estrategia, por ahí nos dice Gabriel una metodología de gestión, vamos a ver qué es. Hay alguien más por ahí, un modelo de gestión. Genial, Joel. Diría sí y no, ¿ya? Vamos a ver por el siguiente slide, ¿ya? Me gusta llamar a los OKRs un protocolo colaborativo. Ya, yo personalmente no lo veo como un método. ¿Por qué? Porque no es un paso a paso. Ya, en cuestiones estratégicas es muy difícil seguir un paso a paso para acertar en algo. Recuerden que la estrategia es un arte, ¿no? Y como todo arte es cultivable y existen muchas formas de aterrizar esta estrategia, ¿sí? Nosotros le llamamos protocolo colaborativo. ¿Protocolo por qué? Porque de alguna otra manera genera parte en torno a prácticas, buenas prácticas, sugerencias, lecciones aprendidas, algunas reglas básicas que de pronto son importantes tomar en consideración, pero no es un paso a paso, no es un sistema lógico de pasos que vas a tener que seguir para hacerlo, no existe eso. Sí, así que no es definitivo un método. Tampoco es un marco de trabajo porque no termina de, como les decía, de tener una única forma de hacerse. No hay un documento oficial que de pronto nos diga, nos hablen de valores, nos hablen de roles, nos hablen de herramientas o de técnicas o de ceremonias. Entonces es muchísimo más etéreo que eso todavía, ¿no? Hay muchas organizaciones que ya tienen roles ligados a OKRs, hay COEs de OKRs, he escuchado OKR Champions, he escuchado OKR Coach y un montón de cosas que no están fundamentadas en algún documento oficial, no existe un documento oficial, ¿sí? Entonces no suelo llamarle un marco de trabajo tampoco porque no tenemos un marco como tal, no existe. Y por eso es más un protocolo, ¿no? Es un conjunto de reglas, son patrones, sugerencias que de pronto las puedes utilizar en la medida que las vas necesitando. Y colaborativo en el sentido de que involucra a las personas. Y eso es un punto importante porque nos marca distancia de lo que realmente hacíamos anteriormente con esta forma de gestión con KPIs, ¿no? Antes nosotros definíamos la estrategia arriba y utilizamos indicadores para poder medir qué tan cerca estamos de esa estrategia o de cumplirla. Y sobre esa cercanía, sobre esos indicadores, se los otorgábamos buenamente a los niveles inferiores de la organización y simplemente ellos sabían que era lo que le iban a medir y nada más, ¿no? No había contexto, no había involucramiento, nada, simplemente les decíamos a la gente qué es lo que teníamos que hacer. En un entorno de OKRs no, en un entorno de OKRs involucras a las personas o a los equipos para poder trabajar OKRs. Y hay un punto importante, ¿por qué? Porque les das contexto a las personas y les dices, oye, yo voy a medir esto porque es importante para el negocio y quiero que entiendas tú por qué es importante o por qué este indicador es más importante que este indicador. Entonces ese involucramiento de las personas hace de que tengan mayor información para poder tomar mejores decisiones. Si yo sé que el indicador A es más importante que el indicador B, seguramente al momento de tomar decisiones lo voy a poder utilizar para tomarlas de manera alineada. Lamentablemente en un entorno de indicadores tradicionales, estas priorizaciones son bien difíciles de entender o son bien difíciles de recordar. El hecho de involucrarlos al equipo y que trabajen en ellos hacen de que puedan recordar cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados que estamos buscando y cuáles son los más importantes, ¿no? Tener una priorización interna incluso. ¿Por qué? Porque trabajan en ellos. Yo aún recuerdo el primer OKR que hice en mi vida y lo recuerdo porque lo trabajé, porque me costó, porque me involucré en el proceso. Entonces eso es lo que buscamos construir al trabajar con OKR. No solamente es definir un objetivo y definir indicadores por ahí para poder trabajar con ellos, sino
que se involucre las personas, que empiece a tomar el color que la organización necesita. Por eso les decía, no es un enlatado, no es un método que ustedes tengan que tengan que alinearse a esto que se hace, sino que de alguna u otra manera lo que buscamos más bien es que los OKRs se alineen o la forma de trabajar con OKRs esté bien cercana a lo que la organización hace. Entonces ese es un punto súper importante. El otro punto por ahí es que leí, ¿no? Resume la estrategia, ¿ya? Y no, los OKRs no son estrategia. Los OKRs conectan la estrategia, ¿no? La estrategia está definida por tu misión, por tu visión, por tus valores, por tus prioridades, pero no son tu estrategia, ¿no? Más bien lo que buscan hacer es canalizar de todo lo que es importante, cuál es lo más fundamental, a eso le llamamos nosotros foco, y sobre eso fundamental determinamos ciertas metas que vamos a ir construyendo durante un periodo de tiempo, y sobre ese periodo de tiempo trazamos objetivos, vemos cuáles van a ser los resultados que estamos buscando tener, y una vez que tengamos esto empezamos a ver cómo moverlo, ¿no? Cómo se van moviendo esos indicadores, y evidentemente es con trabajo. Entonces ahí es donde conecto, ¿no? La parte estratégica de qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando, con la parte operativa, qué es lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer. Entonces ahí es donde ganamos algo que se busca mucho con OKR, ¿no? Que es el alineamiento, que las personas en una organización hagan solamente lo que es más importante hacer. Entonces, con esto garantizamos o deberíamos garantizar que en la organización no haya más actividades, que no haya más proyectos o tareas que no están alineados con lo que hoy es importante, porque mañana pueden ser otras cosas importantes, pero hoy los OKRs deberían representar la relevancia o la importancia de ciertos factores en el gobierno de la organización, y sobre esto deberíamos empezar todos los equipos a trabajar en conjunto. La segunda pregunta es, ¿está hecha para qué? ¿Para equipos? ¿Para personas? He escuchado en algunos bancos que llegan hasta nivel de personas, algunos a nivel de equipo. Y la verdad que es un poco compleja esa pregunta de responder, porque no todas las organizaciones son iguales, ¿sí? Normalmente los OKRs están diseñados para equipos, ¿sí? No para personas, no para proyectos, ¿sí? Están destinados para equipos. ¿Sí? Sin embargo, estos equipos deben ser particulares. ¿Por qué? Porque hemos descubierto en la práctica que cuando nosotros trabajamos OKRs en una organización que tiene silos muy marcados, es decir, es muy marcada la independencia del área financiera con la independencia del área de recursos humanos o con el área de la logística, y tenemos estos silos que los separan en vez de unirse. Cuando trabajamos con OKRs podríamos remarcar esos silos. Entonces, una de las tendencias que está viendo bastante importante en la región es empezar a mirar a los OKRs como parte de la gestión de cadenas de valor, y aquí es donde engancha con la agilidad. Los OKRs no son un método ágil, los OKRs son un protocolo de trabajo que está más cercano probablemente al Lean que a Agile, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más foco en la eficiencia. Agile es ineficiente, ¿sí? Seguramente los conocedores aquí sabrán eso, ¿no? Es muy ineficiente la agilidad. En el entorno de OKRs busca ser más bien más eficiente en el proceso de trabajo, y muchos de los principios que parten de Lean, como el foco, como la priorización por valor, como la gestión del flujo de trabajo, son representados justamente con OKRs. Así que eso es súper importante. OKRs no son ágiles, no es una metodología ágil, ¿sí? Ya, dicho esto, entonces, en resumen, OKRs son un protocolo colaborativo de trabajo, están definidos en objetivos y resultados clave, y conectan nuestra estrategia con nuestra operación, ¿sí? Hasta ahí, vamos bien. No sé si hay alguna pregunta por ahí. No me gusta dejar generalmente las preguntas hacia el final, porque muchas veces se olvidan, así que si alguno tuviera alguna pregunta, vamos ahí. Ahorita vamos a ver cómo en el detalle. OKR se puede trabajar para equipos grandes, principalmente eso sería lo que es una cadena de valor, ¿no? Probablemente múltiples equipos de manera multifuncional y probablemente de múltiples áreas trabajando en conjunto por un solo objetivo suele ser la naturaleza de un OKR, ¿no? Tenerlos muchas veces en espacios reducidos no puede ser necesariamente óptimo. Para empresas pequeñas es muy común no tener por áreas, sino solamente tener OKRs a nivel organizacional. Para organizaciones grandes depende de los niveles de la organización, no es sugerido un Big Bang en el sentido de la noche a la mañana llevar OKRs a toda la empresa.
porque suele ser bastante peligroso realmente, sobre todo en la calidad del objetivo y en la inversión en la inversión que se hace, porque definir un OKR no toma poco tiempo. Entonces, si vamos a hacer algo, generalmente buscamos cuidarlo, pero en modelo Big Bang puede ser desastrosamente mal. Pero sí, pueden trabajarse en equipos pequeños, equipos grandes. La verdad que el tema del número no es importante. Lo que te marca el OKR principalmente es el foco, ¿no? Hacia dónde le voy a apuntar, hacia dónde le voy a pegar todos los días durante determinada cantidad de tiempo para poder trabajarse. Gracias, Gabriel, por la pregunta. No sé si por ahí tenemos alguna otra pregunta. ¿No? Ok, seguimos avanzando entonces. Primer mito, los OKRs no son ágiles, no son una metodología ágil. Segundo mito, los OKRs no son un método, ya saben. Y tercer mito, por ahí, los OKRs están diseñados para trabajarse a nivel de personas o a nivel de proyectos. No se trabajan a nivel de personas o de proyectos. Yo puedo trabajarlos a nivel personal, dentro de mi estilo de vida de trabajo, sí lo puedo hacer. Ya, pero a nivel organizacional, dentro de una estructura organizacional no es sugerible, porque hay muchas necesidades que se van a multiplicar, ¿no? Y si yo tengo una organización muy grande, la gestión de la data suele ser casi imposible para una organización muy grande, ¿no? Ya para las organizaciones pequeñas gestionar data a esa magnitud puede ser complicado, porque imagínense que tenemos indicadores, no sé, cada 3 meses, 15 indicadores por equipo, que van cambiando cada 3 meses, entonces el área de la data se va a convertir, se va a complejizar todo su proceso. Y si no tenemos un área de data robusta muchísimo mayor, entonces hay que tener en cuenta este tema de las capacidades internas que tenemos también para el proceso de adopción. El fin no es que todos los equipos tengan OKRs, el fin es que la organización esté gobernada por OKRs. Si necesitamos de pronto tener el nivel de organización con OKRs y los niveles de área con OKRs, genial. Ya con esos 2 niveles cubrimos a toda la organización. Si necesitamos que internamente dentro de un área tenga OKRs, lo podríamos hacer si es que es solo y absolutamente necesario. Porque si no lo es, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido llevar a todos los equipos OKRs, porque muchas veces el soporte que tienen en data no es el adecuado. Si yo de pronto tengo un objetivo, un resultado clave, que no tengo la actualización de data correcta, no voy a utilizarlo y voy a invertir dinero y tiempo del equipo en hacer algo que no va a utilizar. Simplemente por una orden jerárquica, muchas veces termina siendo, en vez de positivo, más bien negativo, porque se está generando una mala inversión, ¿no? Entonces se busca que cada equipo que trabaje con OKR sea porque realmente lo necesita. No es esto ni blanco ni negro. Debería ser en función a las necesidades como todo, ¿no? Pero a veces no suele ser así. Vamos de tiempo. Y vamos de tiempo. Ok, entonces vamos a avanzar sobre estos 2 puntos, objetivos y resultados clave. Vamos a ver qué es. ¿Ya? Los objetivos principalmente son una meta. ¿Ya? Hay algo importante que tenemos que definir cuando trabajamos con objetivos. Sí, tenemos que definir cuánto tiempo vamos a trabajar en un ciclo. Hay un concepto importante y es que para plantearme una meta voy a tener que saber para cuánto tiempo voy a plantearme esa meta, ¿no? No es lo mismo plantearme una meta a 3 meses que plantearme una meta a 3 años. Entonces el tema del tiempo es fundamental. Normalmente cuando trabajamos con OKRs, el promedio de tiempo común suele ser 3 meses. Sin embargo, esto es pero muy superficial. No siempre es así, ¿sí? Puedes tener algunas organizaciones que tengan un ritmo de entrega de valor muchísimo más largo, ¿no? Por ahí estuvimos trabajando con un banco en Ecuador en el que el tiempo promedio de entrega de valor de ese banco eran 4 o 5 meses. Entonces, trabajar en entornos trimestrales con una organización que te genera valor de 0 a producción, o de 0 a puesta en marcha, o entregado al cliente en 4 meses, entonces no vas a poder evidenciar ese valor porque no te va a alcanzar el tiempo. Entonces ahí quizás convenga trabajar en entornos semestrales, ¿no? Entonces no es un blanco y negro, como les decía, ¿no? Depende mucho de las características. Normalmente son 3 meses, a veces hay 6 meses, a veces hay de 12 meses, a veces hay incluso de 24. He escuchado algunas organizaciones que antes de la pandemia tenían en 36 meses, y no es que esté mal, ya depende mucho de las particularidades que se tenga, pero también depende de la estructura jerárquica, ¿no? Del nivel en el que se va a trabajar. A nivel estratégico es más común periodos más largos, más de 12 meses a más,
¿no? En periodos en entornos tácticos, probablemente a nivel de gerencias, de tribus, trenes, si están haciendo agilidad, pueden trabajar incluso hasta un año, ¿no? Y hay en entornos operativos de equipos, quizás haga más sentido trabajar en trimestres. Pero probablemente cada nivel estratégico, táctico y operativo tengan tiempos distintos para hacer OKRs. Podrían hacerlo en el mismo momento, sí, pero tiende a ser tiende a ser más complejo en realidad, porque no tienes una visibilidad que muchas veces te implica el tema de la proyección del presupuesto, ¿no? A veces el presupuesto falla y si no tengo un presupuesto ágil, probablemente tenga que hacer una estimación un año y para eso tengo que tener una vista un año para saber qué es lo que voy a hacer. Entonces eso hace de que sea quizás importante a veces tener vistas de un año en el nivel estratégico o a nivel organizacional, ¿sí? Los objetivos representan la respuesta a la pregunta a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer en los próximos 3 meses? ¿Qué es lo tangible que quiero encontrar? Por ahí, los clientes con experiencia memorable. Quiero ser la empresa número uno para trabajar en Chile. Quiero tener la plataforma de ventas más importantes. Quiero tener el producto número uno de ventas en conservas de atún. Entonces, esos son objetivos como que tangibles, ¿no? Son cosas que yo me voy a proponer en un espacio de tiempo y voy a buscar cumplirlas. ¿Qué características tenemos? Por ahí características como por ejemplo el tema del periodo, ¿no? Yo les decía, el foco. Una de las cosas más importantes con las que nosotros nos topamos a diario con las organizaciones es que les cuesta priorizar. Todo es importante y cuando todo es importante, nada es importante, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que empezar a mirar es, ok, de todo lo que tengo que hacer, ¿por dónde empiezo? No puedo empezar por todo a la vez, porque lamentablemente tenemos recursos finitos. Entonces, si tenemos recursos finitos y capacidad finita, a más proyectos, esa capacidad se va a distribuir entre más cosas y el avance por cada una de estas va a ser pequeño, va a ser poco. Entonces, terminarlas va a costar mucho, mucho tiempo. Pero si le dedico a unas pocas, a unas cuantas, entonces seguramente tendré más posibilidades de terminar algunas y empezar otras, pero ya habiendo terminado algunas, ¿no? Y lo que nos pasa mucho en las organizaciones es que le damos a todo durante 10 objetivos a la vez, 10 cosas a la vez haciendo y seguramente hacia el final del año no terminamos ninguna. Y es muy común esto. Entonces, desde Kanban hay una frase que me gusta muchísimo que dice, vamos a dejar de empezar para empezar a terminar. Vamos a dejar de empezar para empezar a terminar. Entonces, a mí me gusta muchísimo, muchísimo esa frase porque creo que representa mucho la esencia de Kanban y en este caso de OKRs también, ¿no? De los Lean y del fuego que estamos buscando de todas maneras. Entonces, hay que entender que muchas veces menos es más. Y en este caso de los OKRs tiende a ser así. Unos buenos OKRs probablemente dentro de una compañía, entre un equipo o dentro de un área, no son más de dos. Ya en mi experiencia, probablemente dos es mucho incluso. Si están bien planteados y son bien estratégicos, no necesitas más de dos objetivos en un trimestre. Lo que pasa es que muchas veces tenemos OKRs a nivel operativo, pero muy operativo, muy cercano al entregable, al trabajo y no a lo que quiero realmente lograr, ¿no? Entonces hay que explorar cosas por ahí. El tema de las palabras, ¿no? Yo les decía, nosotros estuvimos haciendo un assessment para una organización peruana en esta semana y hoy día presentamos un informe al directorio y una de las cosas que nosotros resaltábamos era que las personas no sabían cuáles eran los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces cuando entramos a su backlog de OKRs nos dimos cuenta de que los objetivos eran tan largos que se acababa el día y no terminaba de leerlos. O sea, eran larguísimos, ¿no? Como lo que ven en el párrafo que ven en pantalla. Súper largo, entonces ¿quién se va a acordar de un objetivo así? Nadie. Entonces lo que buscamos es que el objetivo sea directo, sea claro, que sea lo más preciso posible, ¿no? Entonces ese tema de las palabras puede ser importante también. Trascendente e inspirador. Y eso también es importante, ¿no? No solamente buscamos que las personas conecten con su trabajo, sino que conecten con el propósito de la organización. Muchas de las organizaciones hoy en día están apostando mucho por el propósito, ¿no? Porque el propósito de sus trabajadores sea el mismo del propósito de la empresa. En un entorno muy millennial sabemos que a nosotros nos mueven otras cosas que no necesariamente son el dinero.
¿no? Entonces, los OKRs buscan también mirar justamente esto, ¿no? El tema de la trascendencia, buscan ser inspiradores, y no necesariamente un inspirador por ser gaseoso, sino un inspirador por ser motivador. Ya, por ejemplo, por ahí una de las empresas con las que estamos trabajando tenía como objetivo tener su planeamiento mensual, su planeamiento anual en Punta Cana. ¿Ya? Y eso es súper inspirador. Creo que cualquiera quisiera ir a, a planificar anualmente a Punta Cana, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la parte organizacional, pero tiene todo que ver también, porque yo sé que para irme a Punta Cana con el equipo de planeamiento voy a tener que vender tanta cantidad de productos o de servicios, voy a tener que tener eficiencias, voy a tener que cuidar riesgos, entonces como que tengo muchos factores que voy a tener que mirar organizativamente, pero a pesar de eso el objetivo es inspirador, ¿no? Cualquiera que le guste viajar seguramente estará súper contento de visitar con todo pagado Punta Cana, ¿no? Y es lo suficientemente bueno el objetivo como para moverte. Entonces, ese tipo de cosas son posibles dentro de un entorno de OKR, ¿no? No necesariamente la inspiración tiene que ver con un beneficio necesariamente para la organización, sino también puede ser para el cliente, puede ser incluso para las personas que trabajan en el objetivo, ¿sí? Entonces, eso es súper importante y esto aquí la imaginación es el límite, definitivamente, ¿no? El tema de ser cualitativo, independiente, claro, concreto, puede ayudar muchísimo para poder trabajarlo. No sé si preguntas con lo que hemos estado conversando. Estamos en buen timing. Sí, no sé si hay preguntas. Si no, los invito a responderme esta pequeña encuesta. Y aquí con esto vamos a ver si lo que he conversado ahora quizás quedó claro y vamos a darle feedback también para poder trabajarlo. Así que los invitamos mientras Lourdes nos hace una pregunta. Recuerden que para las personas que recién se conectan, pueden entrar a www.menti.com al código 8374477, ¿sí? Y pónganse a pensar, si tuvieran que trazarse un solo objetivo para este 2022, si mírense el 31 de diciembre, ¿cuál creen ustedes que sea el objetivo más importante que podrían cumplir? Escríbanlo y déjenlo ahí para ver si está, a ver si podemos mejorarlo, ¿sí? Ahora sí, creo que tenía una mano levantada por ahí. Sí, buenas noches, Cristian. Hola, Quería Lourdes. hacerte la pregunta por lo que había mencionado que los objetivos estratégicos tienden a demorarse mucho más que los objetivos operativos, ¿no? Eh, pero todos van en conjunto, por lo que tengo entendido que el objetivo, digamos, estratégico debe estar alineado con el objetivo operativo y el operativo también con el táctico. Así es. Entonces, Sí, discúlpame, termina tu pregunta. sí, entonces como que por ahí me entraba la duda, ¿no? Como decías que para el objetivo, pensaba que era como por separado, para el objetivo estratégico demoras más tiempo, pero ¿cómo se ve si se relaciona? Ah, Si, ok. o sea, Te entendí tu pregunta. Ya. Cuando nosotros cuando trazamos un objetivo estratégico, generalmente el tiempo determina el alcance del objetivo, no la duración no de la duración del trabajo que van, bueno, sí, sí también determina la duración, pero a lo que me refiero es que un objetivo dura más tiempo porque es más ambicioso que otro. No quiere decir que sean distintos, sino, por ejemplo, no yo quiero, uno de mis objetivos como empresa es, no sé, ser la empresa número uno en Great Place to Work Perú. Ya, ese es mi objetivo. Y yo sé que hoy como estoy, lo voy a cumplir en 2 años. Ya, pero eso es uno de mis objetivos. Para un equipo de recursos humanos, quizás su objetivo a 3 meses es reducir, no sé, el índice de rotación o reducir la rotación en la empresa o hacer que las personas dentro de la compañía estén más contentas, ¿no? Es algo a mediano plazo o es algo a corto plazo, porque yo sé que para lo que estoy buscando realmente es ser la empresa número uno para trabajar. Y si quiero ser la empresa número uno para trabajar, tengo que reducir la rotación al máximo. La gente se tiene que querer quedar acá, no más bien se tenga que querer ir. Entonces,
Si bien es cierto, yo estoy mirando hacia adelante, hacia muy adelante, hacia lo que voy a cumplir, lo que estoy haciendo aquí sigue estando alineado con lo que voy a ir mirando allá, a pesar de que la vista puede ser más pequeña, ¿no? Y que de pronto yo pueda tener la posibilidad de cumplir ese tema de la rotación. En el siguiente trimestre puedo mirar el tema de clima laboral, el siguiente trimestre puedo mirar las condiciones salariales de los trabajadores. Entonces puedo ponerme como pequeñas metas que no dejan de estar desalineadas, o que no dejan de estar alineadas, perdón, con el objetivo que me estoy trazando, que es principalmente ser la empresa número 1 en Great Place to Work Perú. No sé si con esto respondí tu pregunta. Sí, Cristian, muchas gracias. Sí, sí, uno tiene que ver con otro. Ese alineamiento tiene que ver más con lo global, o lo que absorbe a otros objetivos que son más a largo plazo, ¿no? Y eso evidentemente nos va a tomar a nosotros, o nos va a permitir poder tener la posibilidad de alcanzar esos objetivos, ¿no? Sin el trabajo operativo no voy a poder alcanzar el trabajo estratégico. Entonces todo tiene que estar alineado, pero el tema del tiempo tiene que ver principalmente con qué tan lejos pongo los ojos en el firmamento para ver qué es lo que voy a ir haciendo hoy, ¿no? Dentro de este pequeño espacio de tiempo que pasa en un trimestre. Listo. Gracias por la pregunta. No sé si por ahí hay algunas, creo que por el chat tengo algunas. Vamos a ir leyendo para ver cómo podemos mejorar algunas, ¿sí? A ver, dice, contar con las habilidades duras de mi carrera que son necesarias para mí como profesional. Ok, está bueno, es un buen inicio, ¿ya? Creo que el tema principal son tus habilidades duras, ¿no? Cuando yo trazo un objetivo, debo buscar ser muy puntual con lo que hago. Es decir, probablemente si una de tus habilidades duras es, no sé, el inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero a fin de año tener la certificación, no sé, no recuerdo cómo se llama, E1, C1, por ahí, no recuerdo bien. No, quiero tener esa certificación, ese es mi objetivo. Entonces tú ya tienes tangiblemente un punto de mirada hacia qué es lo que quieres lograr. Si tú me dices, quiero tener habilidades duras son infinitas, entonces no tienes un punto de foco, sino estás apuntando como que al firmamento. Entonces necesitas aterrizar esto ¿cómo se llama? Aterrizar esto en algo que pueda ayudarte a alinear trabajo para poder alcanzar, en este caso, en este ejemplo que te puse, la certificación. Entonces te recomiendo que vayas por ahí, ¿no? Que un objetivo debe ser muy tangible, lo más tangible que puedas hacerlo para poder visibilizarlo. Muy aspiracional, muy nuboso, puede principalmente confundir tus esfuerzos para poder lograrlo, ¿no? Esa es mi recomendación que te hago en este objetivo que nos han colocado por ahí, ¿no? Contar con habilidades duras en mi carrera que son necesarias para mí como profesional. Alcanzar un ascenso laboral, perfecto, genial, buen objetivo. No tengo nada más que decir. Lograr mi título de ingeniería y desarrollar una startup enfocada en la mejora de operaciones en mi planta. Aquí hay un vicio que es muy común en OKRs, ¿ya? Y es el hecho de los conectores. Aquí tenemos un conector que es una I, ¿no? ¿Por qué es muy común? ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer todo a la vez, ¿no? Y lamentablemente recuerden que los OKRs hablan mucho del foco. Tener tu título de ingeniería sería un objetivo, desarrollar tu startup sería otro objetivo. Entonces, lo ideal aquí es que tengas dos objetivos separados, no juntos. ¿Por qué? Porque podrías lograr tu título de ingeniería y no desarrollar tu startup y no cumpliste este objetivo, o podrías desarrollar tu startup y no lograr tu título y no cumpliste este objetivo. ¿Sí? Entonces, por eso las I, los conectores en general, I o U, no son sugeribles, ¿no? Certificarme en OKRs, genial, no te lo recomiendo, pero genial, está bien, es visible. Lograr mejorar las habilidades blandas para optimizar mi trabajo en la empresa. Ya, lo mismo pasa con lo de tus habilidades duras, ¿no? Tienes que definir cuáles son tus habilidades blandas que quieres tener. No sé, quiero saber dirigirme en público, hablar en público. Entonces, tienes más foco, tienes más visibilidad de lo que quieres hacer, es más exacto que simplemente decir habilidades blandas en general, ¿no? Puedes tener como que miles de habilidades blandas, entonces lo importante es que ese objetivo debe guiar tu trabajo, ¿no? Entonces, sobre habilidades blandas hay muchas. Ponte una meta sobre cuál es la habilidad blanda que quieres elegir, que quieres desarrollar, elígela y sobre eso trabaja. Y por ahí tenemos en el chat también algunos. Mi objetivo es alcanzar un ascenso laboral. Genial, está bueno.
o escalar en una empresa importante. Está bien, también es otro objetivo. Ahí hay dos, ¿no? Ahí ponen, por interno nos pusieron una O. Ya, entonces tienes dos objetivos. En realidad tienes tu ascenso laboral una y escalar en tu empresa es otro, ¿no? Su objetivo para el 2022, nos dice Daniel, es destacar laboralmente dentro de mi grupo de trabajo. Genial, destacar laboralmente. Ok, está bueno. Y para el 2023 conseguir estabilidad económica. Genial, está bueno. Son dos objetivos distintos, ¿sí? Recuerden eso, sí, en este caso tienes dos objetivos. Está muy bien. Por ahí, mi objetivo para el 2022 es destacar laboralmente dentro de mi grupo de trabajo. Y para el 23, eso es lo que pusieron. Ok, hasta aquí. Preguntas. Alexander, por ahí tienes una pregunta. Cuéntanos. Sí, buenas noches. Justo, bueno, con el primer objetivo, cuando menciona habilidades duras, ¿sería bueno poner una habilidad dura en específico o en este caso poner un número, por ejemplo, 8 habilidades duras? Es No sé. mejor, mientras más visible, mejor. Sí, mientras más visible, mejor. Y eso lo vamos a ver también con resultados clave. Ya vamos a entrar ahorita en qué es. Pero si es que tú puedes identificar, porque lo que pasa es que si tú quieres trabajar en 8 probablemente te quedes en 2 o en 3 ya por lo técnico y seguramente por el nivel de conocimiento que quieras tener, dependiendo de lo que quieras alcanzar, evidentemente. Pero muchas veces es mejor ser como que muy específico a ser muy generalista, ¿no? En un OKR deberíamos buscar ser lo más específico que podamos, ¿no? Obviamente, dependiendo de los niveles en una organización, podríamos ser más o menos, ¿no? Pero lo que buscamos casi siempre, el objetivo es que sea como que súper entendible, súper claro, súper preciso, sencillo, la menor cantidad de palabras posible que puedas tener. Porque recuerda que lo vas a tener en la cabeza, ¿no? Y es más fácil memorizar menos palabras que memorizar más palabras. Esa es mi recomendación. Ok, muchas gracias. Por aquí Lourdes finalmente nos dice, mi objetivo para el 2022 es realizar mis prácticas profesionales en OKRs. Genial, y es un buen objetivo. Y o metodologías ágiles. Ya saben, esos y o no funcionan en OKRs, no son sugeribles. Es un objetivo tuyo, seguramente Lourdes va a ser tus prácticas profesionales en OKRs y tu otro objetivo va a ser tus prácticas en metodologías ágiles. Si tú dices y o, entonces probablemente no lo cumplas, ¿no? Probablemente no cumplas ninguno, o alguno de ellos y quizás el otro no. Entonces es mejor tenerlos por separado siempre. Listo, no sé si más preguntas. No sé si por ahí, la transmisión en Facebook hay preguntas. Creo que hay una transmisión en Facebook que quiero ver si hay preguntas. Vamos a ver, me permite un momentito que voy a revisar. No, no hay preguntas, ok. Entonces seguimos avanzando. Resultados clave. Yo les había dicho que los OKR están compuestos por dos grandes grupos, ¿no? Objetivos y resultados clave. Los resultados clave son principalmente hipótesis y aquí estalla la bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos normalmente un resultado clave tiene forma de un indicador y a nosotros siempre nos han enseñado que los indicadores están hechos para cumplirse y no es así. Ya, un resultado clave es una hipótesis de una variable que yo voy a buscar cumplir para poder cumplir mi objetivo, ¿sí? Es una hipótesis. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que es uno de los factores importantes para cumplir el objetivo. Si yo quiero, por ejemplo, aquí en el ejemplo anterior que pusimos que nos pusieron por aquí, quiero certificarme en OKRs. Ok, genial. ¿Cómo sé que estoy preparado o que puedo certificarme en OKRs? Quizás es que asistí a determinada cantidad de horas de charlas o webinars de OKRs. Genial, ya tienes por ahí. Una de las cosas que sabes que vas a tener que necesitar son, no sé, horas de aprendizaje. Por ahí quizás experiencia, ¿no? Si quiero certificarme, primero quiero tener experiencia, ¿no? Tengo que tener, no sé, 15 horas de experiencia en OKRs. Genial, ese es otro indicador que vas a tener que buscar para poder alcanzar tu certificación. Quizás pagar tu examen de certificación, entonces eso también, tener el presupuesto para el pago de tu examen de certificación, entonces por ahí es otro indicador. Entonces, lo que es principalmente un resultado clave son un conjunto de variables que están ligadas principalmente a un indicador y una meta y que sirven como un termómetro. ¿Ya? ¿Y por qué les digo que sirven como un termómetro? Porque lo que buscan principalmente es saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy del objetivo, de cumplir el objetivo. Yo puedo asumir que, por ejemplo, en los exámenes del PMI, para rendir el CAPM o el PMP te piden ciertas horas de trabajo o ciertas horas de práctica. Evidentemente, ese puede ser un resultado clave para una certificación como esa, ¿no? Esto implica que voy a tener que cumplir
voluntariados o emplearme en espacios en donde yo tenga esa cantidad o que cumpla esa cantidad de horas para poder rendir el examen. Entonces, mientras más horas haya cumplido, seguramente estoy más cerca de alcanzar mi objetivo porque voy a poder encontrar ese requisito. Entonces, eso es lo que significa un resultado clave. Significa principalmente una forma que yo voy a ir encontrando para poder ir testeando si estoy más cerca o no. Ahora, la forma de un resultado clave casi siempre, o busca ser siempre, un indicador. Y aquí me dirán, oye Cristian, ¿y por qué tienes un KPI en el resultado clave? No es un KPI, ya hay una diferencia entre un KPI y un OKR que vamos a ver en un ratito más, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que están compuestos por indicadores, como ustedes, por ejemplo, ven en el primer objetivo, ¿no? Quiero tener clientes con experiencia memorable, ¿ya? Y para eso quiero incrementar, porque eso significa el más, en 20% el NPS, que es un indicador importante, ¿sí? De recomendación. Entonces, o de adherencia en realidad. El tema del objetivo puedo medirlo con un resultado clave, puedo medirlo evidentemente con más, seguramente, ¿no? Pero para el ejemplo consideramos solo uno, ¿sí? Entonces eso me va a servir a mí para que yo pueda saber y ir midiendo constantemente, y con eso respondo la pregunta por ahí me parece de Daniel Salas, en el cómo le hago seguimiento es justamente con estos indicadores, ¿no? Esta es la forma de hacerle seguimiento. Yo puedo tener una reunión quincenal, mensual, pero no necesariamente se mueve tan rapidito un resultado clave, quincenal o mensual, para saber qué tan bien o qué tan mal le están yendo mis OKRs y qué acciones puedo tomar para que me vayan mejor, ¿no? Entonces yo puedo tener reuniones para hacer seguimiento a los múltiples equipos con los que trabajé como OKRs, ¿sí? Entonces eso es súper importante, que está compuesto por un indicador y una meta, ¿sí? Y estos deben ser cubiertos o cumplidos hacia el final del periodo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me voy a poner un resultado clave para, imaginemos, yo tengo un objetivo de 3 meses y no me puedo poner un resultado clave para 15 días o para 2 meses, ¿no? Se supone que yo al finalizar el trimestre debo haber alcanzado una meta, esa meta ligado a ese indicador, y sobre ese indicador y sobre esa meta es que me pongo el resultado clave. No me puedo poner resultados clave parciales, ¿no? Lo que voy a considerar siempre es para el total del periodo. Yo me veo al final del trimestre, en el ejercicio que hicimos nosotros, al final del año, habiendo cumplido ese objetivo y habiendo cumplido para eso ciertos parámetros, ¿no? Estos parámetros son los resultados clave o los indicadores que estamos considerando aquí, ¿sí? Entonces, eso es súper importante que tengamos en consideración. ¿Qué características tienen? Entre 2 a 5. Recuerden que los OKRs, los objetivos, decíamos un máximo de 3, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos en el papel elegir más de 3 resultados. En este caso buscamos elegir entre 2 a 5 resultados como máximo, ¿sí? Entonces tengan en consideración eso, porque buscamos mucho el tema del foco. Si medimos muchas cosas, gastamos más, porque recuerden que a cada indicador vamos a tener que designar un presupuesto. Si tenemos muchos indicadores, vamos a gastar mucha plata en indicadores y no necesariamente siempre vamos a mirar todos para tomar decisiones. Entonces hay que hacer un equilibrio, y de eso trata un poco la charla, ¿no? Del miedo a lo que importa. Hay que medir realmente lo que importe, no podemos medir todo, ¿no? En entornos ágiles, en entornos de Scrum, yo me jalo los cabellos cuando veo que la gente está midiendo la velocidad o la gente está midiendo, no sé, los puntos de historia, ¿no? Qué locura. No te sirve de nada eso no es una medición, no es una métrica para nada útil, ¿no? Necesitas medir el valor que estás generando con tu equipo, necesitas medir qué tanto impacto estás teniendo en la organización, qué tanto impacto estás generando con tu cliente. Y por eso este principio ágil que dice la mejor medida de progreso siempre será el software funcionando, ¿no? Eso dice el manifiesto ágil. Dicho esto, hay que mirar el tema de la cantidad, los números. Hay que buscar tener pocos resultados clave. Por cada objetivo planteamos resultados clave. Pueden ser entre 2 a 5. Normalmente es sugerible entre 3 y 4, ¿sí? Como sugerencia. Siempre son cuantitativos. Como vieron en el anterior ejemplo de los objetivos, no hay nada cuantitativo, todo es cualitativo, ¿no? Un objetivo es cualitativo en un entorno de OKRs, ¿sí? En este caso los resultados claves son cuantitativos, siempre tienen un número, siempre están ligados a un indicador, ¿sí? Basados en outcomes, y esto de aquí es un gran reto que tenemos mucho en Latinoamérica, ¿no? Nos estamos acostumbrando a medir proyectos, ¿no? Por nuestro pasado seguramente de gestión de proyectos medimos mucho el tema del alcance, el costo, tiempo, pero no medimos impacto. Los OKR son una apuesta por medir impacto, ¿no?
Y esto lo pongo para entender fácil con un ejemplo, ¿no? Cuando somos un equipo comercial en redes sociales, muchas veces nos preocupamos porque la empresa o porque nuestra página tenga muchos likes, ¿ya? Y si nuestro fin es vender cosas, servicios o productos, el like es solo un medio, no es el fin. Nosotros no buscamos hacer una campaña para ganar más likes, buscamos hacer una campaña para vender más. Y utilizamos, por ejemplo, alguna plataforma como LinkedIn o como Facebook para poder ganar más o tener mayores ingresos o generar mayores ventas. Entonces, ese es nuestro objetivo. Muchas veces medimos el like cuando realmente lo que necesitamos medir es la tasa de conversión. ¿Cuántos likes necesito para vender $1? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que deberíamos buscar medir. El like solamente es un medio. El me gusta, el comentario es un medio que puede generar engagement, que puede generar, no sé, simpatía con la marca y el cliente. Súper bueno, pero nuestro foco de medición debería no estar en función a la cantidad de comentarios, sino a cuánto dinero vendo por determinadas redes o cuántos likes necesito para poder vender algo. Entonces, esa es el verdadero foco de medición, y a eso lo llamamos el outcome, ¿no? El valor que estoy generando con mi trabajo. Ya no mido un proyecto, ya no mido el que esté en alcance, costo y tiempo. Es importante, evidentemente, para el proyecto como tal, pero en un foco de negocio el proyecto solamente es un vehículo, es un medio, es un vehículo de valor, pero lo que yo estoy buscando medir es el valor. ¿Cuál es el impacto de ese proyecto? Okay, este proyecto me va a reducir no sé, la cantidad de tiempo que el cliente se demora en completar su journey dentro de su carrito de compras. Voy a reducirlo en, no sé, en 10 segundos. Entonces, tu resultado clave no es la plataforma y la implementación de microservicios, ese tipo de cosas para que la plataforma vaya más rápida, sino tu foco comercial o tu foco de negocio es que la persona se demore menos tiempo dentro de la venta y que por eso puedas vender más. Entonces mide tu cantidad de ventas o mide la cantidad de transacciones, mide el tiempo promedio de transacciones. Es muchísimo más importante que medir el proyecto, ¿no? Porque el proyecto per se no te genera resultados. En un contexto, seguramente con muchos factores adicionales, es que vas a generar un impacto, y eso es lo que voy a tener que medir, o eso es lo que voy a buscar medir. Ahí está el valor de un OKR, cuando puedes evidenciar correctamente el outcome, cuando puedes evidenciar el valor que estás generando con tu trabajo. No estás midiendo el trabajo. Ya el medir temas como, por ejemplo, el cumplimiento pasaron a un segundo plano. Ya no está de moda medir cumplimiento, ya no es importante solo medir cumplimiento, necesitamos medir el valor. Y un poco esta apuesta de trabajar con OKRs tiene que ver justamente con eso, con evidenciar el valor. Hay mucha gente que va a trabajar, probablemente la mayoría de ustedes o quizás todos ustedes, y no saben qué valor le generan a la organización. ¿Cuánto de ventas, cuánto con mi trabajo genero ventas? ¿Cuántas ventas están en función de mi trabajo? Probablemente es una pregunta súper difícil y que casi nadie la responde. Trabajando con OKRs deberíamos responderla, ¿no? ¿Cuánto valor genera mi equipo a la organización? Y no es un valor de proyectos o no es un valor operacional, sino es un valor de negocio. Y ahí es donde viene justamente lo importante de trabajar con OKRs y el por qué se está redescubriendo un nuevo modelo de gestión. Porque estamos empezando a ser incluso más exigentes con lo que estamos midiendo, y esa exigencia tiene que ver con un conjunto de factores que vamos a tener que ir haciendo. Por eso es que los OKR se llevan también con entornos ágiles. Por un lado, porque nos permiten entregar mayor valor en menor cantidad de tiempo, y con ello podría entregar más valor en general. Y porque además necesitamos manejar a la organización de tal forma en la que estos cuellos de botella o que estos stoppers que tenemos normalmente vayan desapareciendo, porque una organización más horizontal, más plana, con mejores líneas de comunicación, porque la agilidad es eso, la agilidad es hablarnos más, que todo el entorno de la agilidad se resume a eso, a poder generar mejores espacios de conexión, conversación entre la gente, que puedan tomar decisiones más rápido o mejores decisiones a partir de conversar, a partir de estar cerca, a partir de conectar entre personas. Eso es el foco de la agilidad, para eso sirve. Entonces nosotros cuando trabajamos con OKRs nos apalancamos en entornos ágiles, pero justamente nos ayudan a eso, a que la gente se pueda tomar decisiones muchísimo más rápido, que pueda conectar metodológicamente más rápido, a que el resultado de valor pueda salir muchísimo más rápido. Entonces eso impacta y es una doble construcción que necesitamos para poder ir avanzando.
Por eso es que cuando necesitamos trabajar con OKRs, muchas veces organizaciones que ya vienen experimentando en temas de agilidad, sobre todo culturalmente, pueden ser más fáciles de poder gestionar con OKRs. Pero una organización que muchas veces es más estructurada, más vertical, más cerrada, menos transparente, les cuesta hacer esto, porque abrir resultados, abrir OKRs es abrir tu compañía en números a todos los trabajadores y vas a tener que confiar en ellos, ¿no? Si no, no los contrates. Entonces, este grado, este paso que va más allá de solamente tener un objetivo, de solamente tener un resultado clave, solamente trabajar con un indicador, o este modelo de gestión que teníamos tradicionalmente, que venimos trabajando muchas organizaciones hasta hoy en día, ha evolucionado, y esa evolución le llamamos OKRs, ¿ya? Y no son los OKRs que están determinados en el libro de Miedo, lo que importa, que les había dicho de Beyond al inicio. Probablemente ha evolucionado muchísimo más dentro de las necesidades que han habido, y sobre todo en entornos de pandemia, que han buscado conectar muchísimo mejor entre ese valor, porque si la organización no evidencia el valor, si los trabajadores no evidencian el valor de lo que están haciendo, más adelante este trabajador va a ser reemplazado por una máquina. Estamos en un proceso de digitalización, los trabajos van a ser más escasos, las personas van a trabajar con su conocimiento. Si tú no conoces qué valor generas en tu organización, probablemente tarde o temprano vas a terminar fuera de ella. Sí, entonces eso es súper importante y súper impactante, y eso tenemos que tener en consideración cuando abordamos OKRs. Necesitamos saber qué valor necesitamos o estamos generando en la organización. ¿Ok? Preguntas sobre resultados clave. ¿Alguna pregunta por ahí en el chat? No sé si por ahí el chat. Gracias a las personas que se han ido sumando. No. Ok, qué bueno que está quedando claro. Aquí hay una pregunta, me parece. Todo claro, gracias Marilia. Entonces, un resultado clave, en resumen, es principalmente una hipótesis basada en un indicador con una meta que voy a lograr o que voy a buscar lograr en un periodo de tiempo. Si mi objetivo es a 3 meses, mi resultado clave también es a 3 meses. Puedo tener entre 2 a 5 como máximo, y lo que buscamos es que pueda servirnos como una especie de termómetro que nos ayude a ver progresivamente a lo largo de ese trimestre qué tan cerca o qué tan lejos estamos de nuestro objetivo, ¿sí? ¿Por qué es una hipótesis? Porque no son los únicos factores. No podemos reducir el cumplimiento de un objetivo a 5 factores. Probablemente sean cientos, incluso miles de factores para que un objetivo se pueda lograr. Hay algunos que están dentro de nuestro control, hay unos que no están dentro de nuestro control. Cuando trabajamos OKRs, trabajamos con factores que están dentro de nuestro control. Yo no me puedo comprometer, no sé, desde recursos humanos con un trabajo operativo del área de logística. Pero no tiene sentido. Yo no me involucro con logística para poder comprometerme o para que me puedan medir con OKRs, ¿no? Entonces, siempre mi grado de influencia en el objetivo debe ser el máximo posible, y deberíamos generar OKRs si y solo si nosotros podemos tener el control del trabajo que va a hacer que eso se mueva. Si es un entorno compartido, tendremos que colaborar entre varias áreas, equipos, o entre los equipos o personas que intervengan en ese objetivo, en ese OKR, para poder definir cómo vamos a reestructurarnos o dividirnos el aporte que vamos a tener cada uno o como áreas a ese objetivo. Pero siempre debería caer sobre el área responsable, sobre el área que tiene el control en este caso de esto. Entonces eso sí es importante. ¿Qué pasa con los factores que no controlamos? Como por ejemplo la pandemia o una nueva cepa, ¿no? Eso no podemos controlar. Podríamos plantear un plan de riesgos, ahí donde viene lo interesante que les decía, ¿no? OKRs no solamente habla de objetivos y resultados clave, habla de dependencias y también de riesgos. ¿Por qué? Porque para que los OKRs se muevan, necesito trabajar en proyectos, iniciativas, entregables o lo que fuese. Necesito operar. Y para que esa operación sea eficiente, seguramente tendré que llegar bien en tiempos. Y el principal problema que tenemos para no llegar en tiempos son las dependencias, los riesgos, ¿no? Y generalmente estos entornos que no controlamos alimentan los riesgos. Entonces, por ahí es donde conecta riesgos con recursos, con OKRs, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración esto. Alexander, cuéntanos. Sí, disculpe. En la parte de los resultados clave, cuando debe ser medido, que menciona, debería ser medido continuamente durante todo el tiempo que dura, por ejemplo, si es un trimestre, o podría ser medido al final del trimestre recién, como para pasar a evaluarlo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ya? Un OKR debería ser medido en la necesidad que se necesite ser medido.
Ya, si yo como equipo necesito un indicador para tomar decisiones diarias, ese indicador debería ser actualizado de manera diaria. Si yo ese indicador lo necesito para tomar decisiones semanales, necesitaría que que ese indicador sea actualizado de manera semanal. Si es mensual, mensual. Si es trimestral, trimestral. ¿Por qué? Porque el problema tiene que ver con que, primero, definir OKRs no va a costar mucho tiempo. Entonces, si yo tengo objetivos, indicadores que no tengo actualizados en el momento que yo necesite, no los voy a utilizar. Entonces voy a invertir tiempo en vano. Y eso es lo que pasa con muchas organizaciones. Su entorno de data es tan malo que les definen OKRs y los abandonan hasta el otro trimestre. Y en el otro trimestre le vuelven a invertir tiempo porque alguien les dijo que los OKRs funcionan o que sirven y le dedican OKRs, horas en definir sus OKRs y los abandonan y no los vuelven a tomar hasta el próximo trimestre. Y lamentablemente no funciona y lamentablemente solamente están engañándose y están perdiendo dinero. El gran reto de trabajar con OKRs es operar con ellos, es que la gente los pueda utilizar en su día a día, que puedan tomar decisiones, que yo sepa, por ejemplo, si soy un equipo, no sé, de microservicios en tecnología, que soy un cuello de botella dentro de la organización, pero tengo OKRs de TI que pueden gestionar o que pueden decirme o pueden darme indicios de en dónde empiezo a atender los tickets de atención. Entonces ya no voy a esperar el orden de llegada tradicional que tengo normalmente para poder atender un producto, un servicio o un bajo o un imprevisto, sino voy a empezar a hacer una evaluación seguramente a alto nivel para saber qué tanto esa dependencia, ese entregable que voy a tener que hacer de otro equipo es importante para el negocio. Entonces yo hago una comparación de negocio con ese ticket y yo puedo hacer una organización por importancia del negocio. Van a haber algunos tickets de atención que van a ser más importantes que otros. Y esto es independiente a la velocidad que lleguen o al orden en el que han llegado. Porque lo que estoy aduciendo es que voy a dedicarle el tiempo a lo más importante. Y lo más importante generalmente es lo que más genera valor en el negocio. Entonces este hecho de trabajar con OKR podría dejar de meternos en muchas reuniones de priorización y repriorización porque finalmente terminan cayendo en este criterio de priorización de negocio y las decisiones se empiezan a tomar solas, ¿no? Alguien seguramente le hará la evaluación y se irá acomodando en función de qué tan importante para el negocio, sobre eso voy avanzando. Pero lo importante de tener justamente OKRs correctos es que estos vayan en una cadencia en la que cuando yo los utilice realmente me sirvan, porque si no tengo en cadencias distintas de actualización, entonces no las voy a utilizar. Y si no las voy a utilizar, ¿para qué hago caras? Ibas a tener otra pregunta, creo. ¿Sí? ¿No? ¿No? Oh, claro, ¿Ibas a muchas tener otra gracias. pregunta? ¿Alex? ¿Sí? Sí, sí, todo claro, muchas gracias. Ah, ok. Perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? ¿No? ¿Sí? Aprovechen. Ok, seguimos avanzando entonces. Em, Ahora les voy a pedir a ustedes que nos ayuden con resultados clave. Ya, ok, ya ustedes definieron sus objetivos. ¿Qué resultados clave les pondrían a esos objetivos? Ya entendieron un poco de qué viene el tema de resultados clave, ya entendieron un poco el tema de objetivos. ¿Qué resultados clave les pondrían a ese objetivo? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué resultados clave le pondrían al objetivo que tienen? Recuerda que se pusieron un objetivo al inicio por ahí, tener esfuerzo académico profesional. Ok, ¿cómo mides el esfuerzo? ¿Cuál es el indicador ahí? ¿Qué se te ocurre? Porque eso no es un indicador, eso es un factor, ¿no? ¿Qué indicador podrías poner ahí como para medirlo? Quizás una nota, ¿no? Quizás la nota, o sea, 17 promedio puede ser tu indicador. Tu nota es tu indicador y tu meta es el promedio. Horas dedicadas, perfecto. Perfecto, cantidad de horas. Le puedes poner una cantidad de X de horas dedicadas. Ese es un buen resultado clave. El indicador son horas dedicadas y aquí seguramente en vez de cantidad le pones el número, ¿no? 12 horas dedicadas a estudiar OKRs a la semana. Ese es tu indicador. ¿Otra idea? Para ahí, ¿qué indicador? Perfecto, 16 de 20 examen de inglés. Perfecto, buen resultado clave. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Por ahí los que están en el chat.
a Lourdes, a Daniel, a Matías. Uno más y terminamos. Y seguimos avanzando con el último punto. ¿No más se anima? ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos estado mirando en objetivos y resultados clave? No. Ok. Vamos a avanzar entonces con KPIs, ¿sí? Y con eso cierro, ¿sí? Siempre nos dicen, ¿no? Oye, Cristian, los OKR son objetivos y KPIs, ¿no? Y la respuesta es no. Los OKRs no son KPIs. El tiempo estimado en alcanzar el logro, nos decía Marilia. Ya, está bueno el tiempo estimado. Ya tú le pondrás el tiempo estimado, le pondrás el número, 3 horas en alcanzar mi logro, no sé. O 10 horas, o 15 horas, o 20 horas de dedicación al día, no sé. Por ahí puede ser un buen indicador. Gracias, Marilia. Entonces les decía el tema del KPI, con esto cerramos, ¿no? Siempre nos dicen, oye, los OKR son objetivos con KPIs. Y no, la respuesta es no. ¿Cuál es lo similar y que muchas veces no diferenciamos entre un KIAR principalmente y un KPI? Es que ambos están compuestos por indicadores. Un KPI siempre es un indicador. Un KIAR no necesariamente siempre es un indicador. Si bien es cierto, recuerden lo que yo les decía, el outcome, quiero tener el 20% de retorno de inversión por los proyectos. Ok. Pero para esto tengo que generar un plan de inversión. Yo puedo tener el plan de inversión como un KIAR también, que en realidad es un hito, ¿no? No es lo ideal, es el nivel más bajo, pero podría tenerlo, ¿sí? Entonces, más allá del KPI, el KIAR también te permite tener alguna iniciativa, algún proyecto, algún entregable con una especie de hito. Lo podría tener, sí, no es la mejor opción, pero podría ser. En cambio el KPI no, el KPI siempre va a ser un indicador. Y a mí me gusta contar esto, y con esto cierro, con un pequeño ejemplo, ¿no? Imagínense que todavía hemos estado encerrados por pandemia, ¿no? Y que me toca ir al supermercado a abastecerme de comida para los próximos 15 días. Tengo que ir al súper a abastecerme de comida y hice mi buena lista de cosas que tengo que traer en el supermercado y me di cuenta que más o menos el 80% de la lista es no negociable, ¿no? No puedo dejar de comprarlo, los otros 20 son gustitos que yo tengo por ahí, ¿no? Entonces por ahí tengo mi objetivo, ¿no? Abastecerme de comida por los próximos 15 días. Check. Mi resultado clave sería el 80% de la lista de compras. Check. Yo llego al supermercado y me paro en la puerta y me doy cuenta que para cumplir mi OKR tengo que mirar algunas cosas que no están contempladas en mi OKR, algunos factores adicionales que quizás no tomé en consideración. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles creen que podrían ser esos factores? Ahí los escucho o los leo por el chat. Yo estoy en el supermercado y de pronto me di cuenta que hay algunos factores que no tomé en consideración y que pueden impactar en mi OKR, que es hacerme de comida por los próximos 15 días y mi resultado clave era el 80% de la lista. Por ahí dice el dinero. Genial, Daniel, perfecto, el dinero. Claro, no lo tomé en consideración, pero está ahí. Y mi presupuesto debe ser algo que tengo que estar mirando siempre, ¿no? Por ahí, necesidades primarias también podría ser, ¿sí? Matías. Recursos, quizás, no sé, como recurso podría ser la capacidad que tengo de mi camioneta o en mi carro de cargar cosas, ¿no? Quizás son muchas cosas y no tengo la capacidad para poder llevarlo. También podría ser eso. Los precios, ¿no? El índice de precios, también, genial. Sí, perfecto, Daniel. Podría ser el stock también, ¿cierto? Que de productos, ¿no? De pronto a mí me gusta determinada cantidad de pan o determinada marca de leche, no sé, y de pronto no las tengo, ¿no? Entonces eso puede pasar también y tengo que estar mirando. Ahí ven ustedes gráficamente la diferencia entre un OKR y un KPI. El OKR está mirando siempre hacia el futuro, hacia algo que yo quiero lograr en un periodo de tiempo, probablemente futuro, ¿no? El KPI es algo histórico que yo llevo, de información que lo tengo que tener probablemente antes de cumplir el OKR y probablemente durante también. Voy a ir actualizando. Pero es información adicional, ¿ya? Eso es un KPI, es una información adicional
un indicador adicional que yo voy teniendo que es más estable en el tiempo, ¿no? Siempre que yo haga compras voy a tener que mirar el índice, el stock, probablemente, mi presupuesto, la capacidad de carga que pueda tener mi carro. Entonces son cosas que yo voy a pasar independientemente que si se acaba el trimestre o no se acaba el trimestre. En cambio, el OKR es circunstancial. Depende del trimestre. Probablemente el otro trimestre tenga un nuevo OKR y ya no me sirve ¿cómo se llama? Los resultados clave que tenga ni el objetivo, porque ya los cumplí. Pero quizás yo siga mirando mi presupuesto. O quizás yo siga mirando el stock de productos. Entonces, eso es un KPI, es un indicador más transversal. Y sobre eso yo no tengo meta. Yo no estoy poniendo una meta como, por ejemplo, el 20% del NPS en el ejemplo, ¿no? Simplemente algo que voy a mirar es el time to market, el tiempo de salir al mercado. O si quiero reducir la rotación de personal, voy a medir siempre el promedio de utilidades que tengo en la industria. Entonces son información adicional que me va a servir para tomar decisiones seguramente, pero que no están involucrados directamente con el objetivo, sino que me va a dar información adicional probablemente a ese o a muchos OKRs que yo tenga dentro de mi gestión, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes puedan entender. Ahí está la diferencia y generalmente suelen ser pocos también, no más sugerimos no más de 8, las sugerencias siempre es entre 3 a 5 como máximo nuevamente, porque a más indicadores nuevamente vamos a tener más gastos o más desperdicio en realidad, como dice Lee. ¿Sí? Entonces eso es importante y esa es la diferencia entre un KPI y un OKR. Ambos son indicadores, el KR puede ser también una iniciativa, un entregable, un proyecto, adicionalmente el KPI no lo es. Y el KPI es más estable en el tiempo, probablemente durante muchos periodos, y el OKR debería ser solo durante un solo periodo, ¿no? Entonces, eso es una diferencia también trascendental. Y no tiene una meta, ¿no? El KR tiene una meta, el KPI no tiene una meta. Yo no le estoy poniendo al KPI una meta. Si le tengo que poner una meta, probablemente ese indicador sea algún resultado clave que mapeé mal y que sí debo considerar y que no estoy considerando y por eso me es importante tenerlo, ¿no? Entonces tengo que ver dónde lo coloco en mis OKRs, porque quizás sí es importante tenerlo, ¿no? Y esa es la diferencia entre un OKR y un KPI. Listo, habiendo cumplido mi objetivo, no sé si tienen algunas preguntas finales. Por ahí no sé si en el Facebook tenemos por ahí alguna pregunta. No. Los OKRs, Matías nos pregunta, ¿no? ¿Se puede decir que los OKRs son más ambiciosos que los KPIs? Y en realidad no son más ambiciosos. En realidad los OKRs están mirando hacia el futuro, hacia algo que quiero cumplir en el futuro, y un KPI es histórico, ¿no? Un KPI es un indicador simplemente que está circunstancialmente allí y que lo tengo que mirar siempre, ¿no? Retorno de inversión, por ejemplo, es algo que normalmente siempre tengo que mirar y no suele cambiar mucho. Entonces suele ser algo que voy a mirar siempre. Siempre que yo invierto en un proyecto voy a tener mirando mi retorno de inversión. Entonces eso puede ser. O el cumplimiento del presupuesto. Siempre voy a estar mirando el cumplimiento del presupuesto porque tengo que ver cuánta gasolina tengo para invertir, ¿no? Entonces es algo que voy a tener que mirar siempre. Y no le estoy poniendo una meta al cumplimiento. Entonces simplemente estoy mirando qué tan bien, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de lo que estoy buscando. María nos pregunta, ¿qué empresas en Perú usan OKRs? ¡Wow! Nos tardaremos toda la noche. Hay muchas empresas conocidas aquí en Perú. Todos los bancos utilizan hoy en día OKRs. BCP, Interbank, el BBVA, Scotiabank, todos los bancos utilizan OKRs. Las tres empresas telefónicas importantes en el país también utilizan OKRs. Y empresas de múltiples sectores. Estuvimos en un momento acompañando también a Antamina, estuvimos acompañando a empresas de tecnología, hay muchísimas empresas que utilizan OKRs, en toda la región en realidad, hay muchísimo. La ola de OKRs ha sido grande con la pandemia. Alex, última intervención. Una consulta. Si dentro de una organización o de una gerencia hay cambios que, bueno, no estaban mapeados, ¿se puede cambiar en el proceso o se puede reducir, por ejemplo, el objetivo? O en todo caso, si uno ve que no va a llegar a alcanzar ese objetivo, ¿lo pasaría ya para el siguiente? ¿O qué es lo que mejor se podría hacer en esa situación?
Grandes preguntas has hecho, Alex. Felicitaciones. Gracias. Muy buena pregunta. Ya, cuando nosotros trabajamos un OKR, generalmente el proceso de trabajar con un OKR debería asegurarte no ser algo que necesariamente se vaya a cambiar, ¿no? Sobre todo si tienes 3 meses. La única vez en mi vida, en estos 5, un poquito más de años que llevo haciendo OKRs, en el que tuvimos que cambiar el OKR fue en plena pandemia, cuando trabajaba para la financiera más grande aquí del país, y que tuvieron que cambiar la estrategia porque su estrategia comercial de ventas era más presencial que virtual, y evidentemente cerraron los centros comerciales y todos los lugares en donde podían trabajar, y lamentablemente tuvieron que cambiar de tener una estrategia virtual de presencial a virtual, y el OKR se tuvo que cerrar, ¿no? Y lo que pasa es como se cierra un sprint, ¿no? El OKR deja de cobrar sentido, entonces se cierra y se inicia un nuevo ciclo, ¿no? En el caso de que tengamos más de un OKR, generalmente lo que hacemos es anular, ir cambiando y pensando en el siguiente, y dedicarle más tiempo más bien a los otros para que se vayan terminando y que se pueda cerrar todo el ciclo probablemente antes, y con eso empezar un nuevo ciclo completo, quizás un poco más largo de lo normal, ¿no? Si cerramos en marzo, tenemos que cerrar en abril, entonces el ciclo siguiente fue casi un medio mes más largo, 15 días más largo, ¿no? Entonces los planteamos OKRs hacia el cierre, y eso cambia. No debería ser común estar cambiando de OKRs en el camino. Ahora, tampoco deberíamos buscar ir actualizando los resultados clave, ¿no? Yo le puse una meta del 20% en NPS. No es que si me doy cuenta que ya no voy a llegar al 20, voy a cumplir el 18, tengan que cambiarlo, no. Más bien es una lección aprendida que al cerrar los OKRs debería compartir y seguramente tomar acciones para que en un siguiente ejercicio no pase, ¿no? Por eso les decía, los resultados clave aquí en OKRs son hipótesis. Entonces, si una hipótesis está fallida, no pasa nada, aprendimos, ¿no? Pero no debería ser algo como que absolutamente indispensable de cumplir, porque eso no nos garantiza el objetivo. Y nosotros nos comprometemos directamente con el objetivo, ¿sí? Entonces, eso es súper importante que tengan en consideración cuando trabajan con OKRs, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No sé si con eso respondí tu pregunta, discúlpame, Alex. Sí, una consulta más también, disculpe. Ahí. Ahora, Bueno. no me quedó claro si lo explicaste también en la respuesta que me diste, pero ya, en el caso no se haya llegado por ejemplo, no sé, una puede ser que se tendría que obtener un 80% en ventas o algo así, Ujú. como objetivo, llegar. Y solo si llegó al 70 o al 65, se podría decir que el objetivo o ¿No se sea, no se cumplió? cumplió al 100%, y en ese caso ese objetivo para el siguiente, ¿cómo se evaluaría? O sea, ¿se tendría que Ya. tomar en consideración o ya dejarlo ahí? Ujú. Solo Gracias. una acotación. Me estás haciendo una referencia a un resultado clave, no un objetivo. El tema de ventas, no Ajá, sé, claro, me estás claro. entendiendo, es un Exacto. resultado clave. Ok, no alcanzamos un resultado clave, entiendo la situación, no alcanzamos un resultado clave, ¿qué hacemos? Recuerda que los OKR son aspiracionales y que no siempre alcanzar un 100% es algo eficiente. Muchas veces le ponemos una meta un poquito más ambiciosa como para generar ese esfuerzo adicional del equipo por intentar lograrlo, y quizás puedan dar un poco más de lo que normalmente podrían dar. Entonces, no necesariamente siempre se va a quedar en un 100, no siempre llegar a un 100 es un buen OKR, ¿sí? Más bien, muchas veces es todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros alcanzamos quizás un 70, sino un 40%? ¿Ya? Entonces, muy, muy, muy por debajo de lo que queríamos. Seguramente para el siguiente trimestre podríamos reconfigurar nuestro KR para un próximo trimestre y y considerar alguna actividad de acción adicional o poner una meta más ambiciosa. Eso sí puede pasar, ¿sí? Es común que pase, normalmente no, depende ya, pero lo común es que no pase, a ese nivel no, o no debería pasar. Probablemente hay otros factores adicionales que están haciendo de que nuestra estimación sea tan mala que quizás nos estamos poniendo metas demasiado ambiciosas y no estamos validando nuestra realidad. Quizás hay un problema más de fondo que el mismo KR como tal, ¿sí? Pero sin embargo puede ser posible, ¿no? Si de pronto yo tengo una meta muy baja y necesito completarla de todas maneras en el siguiente trimestre, quizás deje de elegir algunas cosas, deja de hacer algunas cosas para dedicarle tiempo para poder cumplir ese resultado clave que no se tuvo, o incluirlo en algún OKR que tengo para el siguiente trimestre y poder poner esfuerzo ahí, ¿no?
Evidentemente siempre va a ser una elección de algo tengo que hacer de más, algo tengo que hacer de menos para poder tener capacidad. Siempre, siempre va a ser esto. Entonces ya el equipo decidirá qué es lo que deja de hacer para poder hacer lo otro. Pero sí es posible. Vale, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna pregunta adicional? Última. Simplemente es que los OKR son cuestión de práctica, ¿no? Parecen complejos, pero principalmente son práctica. Es entender de que las organizaciones necesitan buscar entornos que les permitan aprender, que los permitan acelerar, que no estamos ya en condiciones hoy en día de podernos alinear a metodologías, sino que las metodologías se alineen a nosotros en función de nuestras necesidades. Ya no existen esos enlatados que antes teníamos y que de pronto funcionaban para todos. Las circunstancias ya no hacen que esto pase. Los OKR son un acelerador de negocios, es un acelerador de equipos, es como les decía al inicio, ¿no? Es la oportunidad que tenemos de llevar el negocio a la conversación de los equipos, ¿no? Tenemos equipos muy buenos operativamente, pero muy malos cuando los ponemos a hablar de negocio o cuando buscamos que entiendan los entornos de negocio. Entonces nos cuesta muchísimo en Latinoamérica todavía eso. Creo que los OKR son esa oportunidad que tenemos de que los equipos empiecen a entender el negocio, pero sobre todo que podamos tener la posibilidad de empezar a saber y conocer cuál es el valor que estamos generando en nuestra organización, ¿no? El título de la charla es mía y lo que importa, y esa es la invitación, ¿no? Que puedan medir lo que realmente importa en sus organizaciones y puedan evidenciar el valor que su trabajo tiene y contribuye a la organización. Muchas gracias a todos. Gracias.